En la final del Mundial de Clubes que se llevó a cabo este año 2025 en Estados Unidos, ocurrió un evento que, bueno, trascendió las redes sociales. Yo no diría el mundo entero, pero las redes sociales. Con respecto a este reto que a veces se da en los conciertos o en los juegos, donde enfocan en las pantallas gigantes a dos parejas y se tienen que dar un beso, asumiendo que estas parejas, pues, efectivamente son parejas de vínculos románticos, o sea, no son hermanos, pero bueno, es un tiro al azar, ¿no? Y bueno, fue anecdótica la situación de que luego quedó más comprobado de que había pues una pareja que eran amantes, infieles a sus matrimonios, a sus parejas legítimas, y bueno, eso fue la gran conmoción. Cuando esto ocurrió a los días, a mí me acordé de algo que yo vi en mi adolescencia. Creo que fue en mi adolescencia, porque de verdad fue en el canal EWTN, pero hace muchísimos años. Hablaba un obispo que o era portugués o era brasilero, me inclino más por la segunda opción, que estaba dando en un microprograma una explicación sobre el juicio final, el juicio individual y el juicio final. Sobre todo porque, bueno, esto es una teología enseñada por Santo Tomás de Aquino, que además, bueno, tiene todo su fundamento bíblico, teológico, porque efectivamente desde nuestra fe cristiana católica aprendemos que al morir todos los seres humanos, creyentes o no creyentes en Jesús, en el cristianismo, todos los seres humanos van a tener un juicio individual. Ese juicio individual es el que marcará toda nuestra eternidad. Ya eso es irreversible en la sentencia que ahí haya. Pero luego habrá un juicio final. En ese juicio final es donde todos seremos levantados, cuerpo y alma, para ser colocados, como lo explica Jesús en uno de los evangelios, a la derecha los justos, a la derecha los infieles o los pecadores, los condenados, y ya ahí habrá pues una post-resurrección, habrá una eternidad, quizás un nuevo mundo, ¿no? Un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Por qué hago la comparación? Porque hay cosas que humanamente hablando nosotros podemos ocultar y engañar, sin duda. O sea, nosotros podemos tener una doble vida, una vida falsa, una vida incoherente, una vida real y una vida de apariencia. Y eso lo practicamos la mayoría de los seres humanos. Pero Dios funciona como esa pantalla, como ese ojo que todo lo ve. De hecho, me recordaba también la trilogía de JJ Tolkien de El Señor de los Anillos, justamente la última de las películas. Yo no leí el libro, la última de las películas, que es El Retorno del Rey, cuando Gollum y Sam están llegando a Gondor, a Mordor, para llegar a la montaña donde iban a destruir el anillo. Justamente algo que ellos tenían que evitar era el ojo de Sauron, que era como una lámpara que iluminaba todo, y ahí veía todo, era el ojo que todo lo veía. Por lo tanto, Dios no es engañable. O sea, todas las cosas que nosotros hacemos ocultas, en silencio, Dios las conoce, y mejor que nosotros mismos. Es por eso que el juicio individual es un juicio irrefutable, que además, aunque tú tuvieses el mejor de los abogados pensados, es la verdad ante ti. Y además un acusador, que es el demonio, un fiscal, que sería el acusador, que va a hacer todo lo posible para condenarte, para que te condenen, para que no estés del lado de los buenos, hacerte creer, de hecho, que no eres meritorio del perdón de Dios. Pero algo que me llamaba la atención que explicaba este obispo con respecto a esto de Coldplay y la imagen, y cómo, aunque estemos en lo secreto, aparece una mirada que nos está viendo. Por eso hago esta analogía. Es que este obispo decía que en el juicio final todos vamos a saber la vida de todo el mundo. O sea, va a haber un conocimiento total, integral, como Dios nos ha visto, de todas las personas que van a participar de ese juicio. Yo les confieso que aunque eso me impactó, no puedo decir que eso fue una contención en mi vida, pero eso me impactó muchísimo, porque algo que yo aprendí de esa enseñanza, sea cierta o no, yo considero que sí tiene mucha lógica, que en el juicio final todos nos veamos como Dios nos ha visto, como somos realmente,
porque en ese juicio final, que es la verdad reinando, no hay espacio para la duda. Si yo tengo en mi casa un perro, un gato y un ser humano o un bebé, yo sé identificar qué es un perro, qué es un gato y qué es un bebé. En el juicio final, pues yo voy a saber identificar quién es quién de manera integral, porque la verdad de Dios va a iluminar a toda la verdad misma de todos los que estemos ahí presentes. Entonces aprendí que uno no peca, uno no es fiel, uno no es honesto eh, porque alguien nos pueda descubrir o por los daños que podamos causar, por supuesto, a una persona que nos ama, que ha confiado en nosotros. O sea, va más allá de eso. Si nosotros entendemos lo alta que está la vara e inalcanzable e incorruptible que es la mirada de Dios, ese temor de Dios, bien explicado como uno de los 7 dones del Espíritu Santo, es lo que debería mover toda nuestra vida, toda. Ahí no habría personas haciendo cosas indebidas, inclusive nuestros pensamientos. Imagínate tú que sean públicos nuestros pensamientos, lo que hemos pensado de alguna persona, que además la vamos a tener frente o cercana a nosotros, lo que hemos hablado de otra persona que no ha estado presente. Imagínate tú cómo viviríamos nuestra vida si realmente interiorizáramos la magnitud de esta verdad. Quizás algunos la desestimarán, la mayoría la desestimamos a lo largo de toda nuestra vida. Pero hay cosas, hay signos que pasan en el mundo que nos deberían hacer pensar. Por ejemplo, ¿cuánto demoró las redes sociales en publicar un tema de infidelidad que ocurrió en un concierto, en una cancha de fútbol de manera muy puntual? Y fue notorio en muchísimas partes del mundo. Además, notorio y viral. Yo creo que ni 24 horas o 24 horas y ya todo el mundo sabía. Y cuando ven a esas personas que en esta forma tan fugaz en que nosotros vivimos la vida, seguramente hasta que haya otra noticia más importante, eso pasará al olvido. Pero la realidad es que los que ven a estas personas, los que son cercanos a estas personas, ya quedaron marcados para siempre. E inclusive con la pena de que en estos tiempos todo queda grabado y queda para la posteridad, ¿no? Entonces, si eso puede ocurrir con las redes sociales, con la inteligencia artificial, con la tecnología moderna, con Dios siempre ha ocurrido, solamente que Dios a ti y a mí no nos expone, porque siempre nos da un espacio para el perdón, siempre nos da un espacio para decir tus pecados, que son muchos, como le dijo aquella mujer, te quedan perdonados. Y un pecado perdonado por Dios queda borrado y no formará parte del juicio porque ha habido arrepentimiento sincero y un propósito de no volver a pecar. Así que bueno, creo que ese concierto de Coldplay y esa pantalla indiscreta nos puede hacer mucho favor en detenernos no a juzgar el chisme de lo que ocurrió con esa lamentable situación que a muchos nos ha causado quizás algo de gracia, le han sacado muchos memes, pero la realidad es que cuando estemos en el juicio final, no en el individual, en el final, pues vamos a ver muchas pantallas gigantes en el conocimiento de nuestras mentes, en el entendimiento sobrenatural que Dios nos va a inyectar para conocer quiénes éramos realmente, cada uno de los que estemos parados ahí, buenos o malos. Cada uno será revelado tal cual es. Hay tiempo para corregir lo que se pueda corregir. Que Dios los bendiga, nos vemos en la oración.